Continuamos entonces este segundo eje que lo llamamos Repoblar la Patria, y agradecemos la presencia de dos queridos compañeros, Julián Domínguez, Eleonora Pedot. Los temas son revitalizar los pueblos, fortalecer las comunidades rurales. Sabemos que el ministro tiene los minutos contados, como habitualmente ocurre, así que le damos la palabra a Julián en primer término. Gracias a los dos por estar. Gracias. Primero, disculpas porque me tengo que ir. Y lo segundo, disculpa porque tendría que quedarme a escuchar. No hay sensación de mayor debilidad que ser un nómade en la propia patria. Me pasó a mí durante muchos años. Mi mamá era portera de una escuela y no teníamos una casa, dependíamos de la casa de la escuela pública. Y cuando venían las dictaduras que sacaban a los porteros de las casas, no sabíamos a dónde íbamos a vivir. Mientras lo escuchaba me acordaba de aquel momento. Me acuerdo cuando vine a estudiar y no tenía para pagar la pensión y a veces andaba como nómade, con todas las seguridades a lo mejor de quien está estudiando. Así que me quedé con la sensación de que tenía que quedarme a escuchar. Yo creo que el gran fracaso de nosotros como dirigentes políticos de nuestro país es que renunciamos a planificar el territorio. Que en medio de tanta tierra, cada argentino no pueda tener su propio terreno y que como dirigencia argentina no hayamos planificado nuestro desarrollo, quizás sea la mayor de todas las claudicaciones. Las políticas urbanas privilegiaron los negocios al ordenamiento del territorio y en espacios saturados de población seguimos concentrando poblaciones. Cada argentino, el derecho mínimo es que pueda tener su propio terreno, porque cuando uno tiene su propio terreno planifica su futuro. A veces no importa no tener servicio, pero con una chapa uno puede planificar dónde está y proyectar sus sueños. No hay mayor impedimento a soñar el propio destino y el propio futuro que no tener su propio lugar. Y esto no depende ni del Fondo Monetario, ni de organismos internacionales. Esta es una decisión propia de los argentinos. La dirigencia política, entre la cual me incluyo, renunciamos a crear nuevas ciudades. Hubo una generación que organizó este país y pensó en ciudades. ¿Por qué no podemos pensar en fundar nuevas ciudades, en construir nuevos horizontes? Nos asiste el derecho de poder soñar para nosotros y para nuestros hijos un modelo diferente al modelo de organización y concentración poblacional que tenemos. El certificado de que estamos condenados a vivir peor es este modelo de gestión del desarrollo y del ordenamiento territorial. La mayor afrenta que podemos tener es que haya hermanos y hermanas nuestras que tengan que ser nómades y que no saben dónde van a pasar una noche, dónde van a pasar la otra, y nos sobra tierra. Esto tiene resolución si tenemos decisión política. Lo segundo es, hay una gran mora, cuando hablamos del desarrollo en poblaciones del interior, que bastaría con cumplir la Constitución, que a los pueblos originarios le reconozcamos la propiedad de la tierra. Eso es mandato constitucional y no se reglamentó nunca. En algún momento va a haber que ponerle cascabel al gato. Si no, vamos a vivir en tensión permanente. Reclaman los derechos que les es propio.
y que manda la Constitución. Me parece que esto debería ser una voz bien roja en la discusión y en el debate. Los problemas que no se resuelven se postergan y se agrandan. Si hay un problema hay que empezar a resolverlo. Cuando Juan Graboy nos convocó, suelto como estábamos en un momento, a pensar el plan de desarrollo urbano, empezamos a soñar, soñábamos. Me parece que no nos podemos resignar a soñar como queremos vivir y pensarnos nosotros antes que nos piensen los demás. Me parece que esta invitación de la Universidad de la Periferia lo hace con este propósito. Podemos tener políticas activas para que la gente se quede en las zonas rurales, fortalecer los colegios agropecuarios, pero no pueden ser cosas aisladas de un modelo de desarrollo. Y el modelo de desarrollo tiene que contemplar centralmente el ordenamiento y la planificación del territorio. Salimos de una situación de crisis y de fracaso como tenemos con un gran sueño que nos contemple a todos. Este modelo de concentración poblacional es el certificado de que vamos a vivir cada vez más enfrentados unos contra otros. Estoy convencido que somos los dirigentes políticos que tenemos que fijar las bases del desarrollo del país que queremos. Nadie lo va a hacer por nosotros. Como tampoco es un derecho al que tenemos que renunciar ni nos pueden prohibir. Una de las características centrales de la pobreza del siglo XXI es la superconcentración en poblaciones como la que tenemos acá, Gran Córdoba, Gran Rosario. Y por supuesto que no debe haber mayor angustia que no saber dónde uno se va a levantar y dónde al día siguiente va a pasar la noche. La tierra y la casa propia es un derecho. Y si no nos pensamos nosotros, nos piensan con otros valores y con otras lógicas. Me parece que no. Me parece que lo interesante, lo rico, lo novedoso de la Universidad de la Periferia es animarse a pensar y a reclamar. No se logran objetivos grandes, me parece, si no nos planteamos objetivos grandes. Cuando Juan terminó el plan y comentábamos, nos decía una locura. La locura es no hacer nada. La locura es no tener un horizonte. La locura es no construir un sueño nacional de cómo queremos vivir. Y si no somos capaces de garantizar una dignidad, la dignidad elemental a nuestros hermanos, la política tampoco tiene razón de ser. La política no puede ser solamente administración de intereses. La política tiene que ser un camino de construcción de justicia, donde todos podamos sentir que somos parte. Por lo tanto, creo que si no repensamos el modelo de desarrollo de nuestra nación, si no pensamos el ordenamiento del territorio, si no pensamos la tierra, va a ser muy difícil que podamos resolver los problemas que tenemos. El modelo de desarrollo del sector al cual hoy me tocó volver a
a ser titular de la cartera. Les aviso que no estaba en mis planes ni en mi proyecto, pero ya hace una década veíamos tensiones muy fuertes, tensiones que hoy se han profundizado. Si no orientamos nosotros y no establecemos pautas del modelo de desarrollo que queremos en la Argentina, el mercado actúa con la voracidad del propio mercado. Y el valor de la tierra creo que es el principal valor, pero el segundo somos las personas, que tenemos el derecho a vivir con dignidad. El tema del trabajo, el tema del empleo es un problema con el cual está Paula acá, que es una especialista en el tema, pero si la dirigencia política, si los dirigentes políticos argentinos, los dirigentes sociales, nos animamos a tener un sueño y conducir ese sueño a resolver los problemas reales, me parece que eso puede trazar un horizonte perfectamente realizable. Quiero contarle una experiencia como intendente. En su momento en la provincia de Buenos Aires hubo un plan que se llamó Plan Familia Propietaria. Yo me acuerdo que en Chacabuco compramos 1000 terrenos y no teníamos la planta para desmontarlo. Y fuimos con los vecinos y lo desmontamos y establecimos un puntaje. Quien más hora trabajaba, se le asignaba el terreno. Incluimos a maestro mayor de obra, incluimos a albañiles, y cada uno construyó la casa como quería, con las habilidades que tenía. Había gente que no había trabajado nunca. Y por el otro lado estaba el modelo de la casa enlatada, con los negocios en el medio, con la intermediación, con empresas que nada tenían que ver con la comunidad. Después de 20 años me encontré con un propietario que me dice: a mí me hiciste pagar la casa, me hiciste laburar. Pues te debo confesar, dice, tiene otro sabor. Porque ahí la construí con mi mujer y pudimos seguir ampliando. Creo que tenemos que creer en nosotros mismos. Nadie nos va a regalar nada. Nadie nos va a regalar nada. Lo que se gana con lucha. Lo que se gana peleando, se gana interpelando. Me parece que los argentinos nos merecemos tener un modelo de desarrollo y de gestión del territorio absolutamente diferente al que tenemos hoy. Este modelo de gestión del territorio, pongo el acento en la gestión del territorio porque creo que es la causa de un montón de problemas que serían absolutamente evitables. Hay un montón de consecuencias que genera vivir en condiciones difíciles para cualquier persona, que generan el comportamiento que se reproduce producto de situaciones donde uno cree donde uno no cree, lo asiste el derecho de vivir en mejores condiciones. Argentina no se merece, nuestro país no se merece tener los problemas de tierra. Somos 44 millones de argentinos. Nosotros a nosotros mismos no nos merecemos tener este problema que estamos teniendo y que se reproduce. En algún punto va a haber que poner límite a este modelo de concentración de población, de edificios. Uno ve esta ciudad nomás. Yo vine a estudiar hace 30 años esta ciudad, 35 años. La cambiaron, la hicieron amorfa. ¿Con qué lógica? Se puede resolver el tema del territorio. Uno llega a Luján y ve campo y campo y campo y campo y campo. Me parece que nos debemos dar la oportunidad de pensar las cosas desde otro lugar. Simplemente, ¿existe posibilidad de fortalecer las poblaciones rurales? Sí, existe. Pero antes de eso, tiene que haber un proyecto de nación, donde lo más importante es lo que nos pasa a cada argentino y a cada argentina, que
que vivimos. No podemos vivir pensando en parche, en parche, en parche, en parche. ¿Tenemos que solucionar la emergencia? Por supuesto. Por supuesto que hay que asistir a la emergencia. Pero la emergencia sin horizonte, sin un proyecto de desarrollo, muchas veces es cobardía. Para hacer tortilla hay que romper huevo y reformular los intereses que queremos plantearnos como sociedad. Creo que esto es central en la agenda. Creo que esto es definitivamente central en la agenda de la dirigencia política y no lo toma como un tema central. No son problemas urbanísticos o... Es pensar la nación en la cual queremos vivir. Yo me acuerdo que en el plan habíamos dicho en algún momento, pensemos en crear 100 nuevas ciudades, no me acuerdo el escenario que pensábamos. Pero tenemos que traer el futuro al presente. Tenemos que traer el futuro que queremos al presente. Queda demasiado lejos, demasiado largo, y no nos podemos resignar, pudiendo tener todas las condiciones, y eso depende de nosotros. Yo vuelvo a repetir, el modelo de gestión del territorio no depende de nadie. Eso depende de nuestra decisión soberana como nación y como pueblo. Le vuelvo a pedir disculpas porque me tengo que ir. Quisiera escucharlos, quisiera escuchar las preguntas, quisiera responder, quedo comprometido para cuando cuadre. Pero nadie nos tiene que regalar nada, es el derecho que nos asiste. Anterior a cualquier cosa está el derecho que cada uno de nosotros tenemos. Estoy convencido que si no nos pensamos, nos piensan. Y eso no depende de nadie, depende de nosotros mismos. Por eso le agradezco al padre Gustavo, al señor obispo, mejor dicho. Le agradezco a Charlie, lo veo a Juan, me alegra mucho, a Paula. Yo creo que estos son los verdaderos problemas, los problemas centrales de la Argentina. Lo demás es puro cuento. Si no resolvemos este problema, no hay un futuro posible para nuestro país. No hay futuro para nadie. Para aún quienes hoy vivimos más cómodos. Yo creo, vuelvo a repetir, es necesario cumplir con la manda constitucional de reconocimiento de la propiedad de los pueblos originarios. En algún momento lo vamos a tener que resolver a eso. Esto urge. Hay tensiones, muchas va a haber. Pero a los problemas no se los puede esconder debajo de la alfombra. Los problemas hay que sacarlo y resolverlo. Y planificar el territorio. Tenemos que volver a tener un nuevo sueño. Habrá que pensar en crear nuevas ciudades. Habrá que poner límite. Y eso puede ser ya. Límite a la construcción, límite a la saturación. ¿Tiene sentido? Una pila, más pila, más pila, más pila, más pila. Es una locura lo que estamos haciendo. Estamos condenándonos a vivir peor. El certificado de que los argentinos van a vivir peor es este modelo de gestión del territorio y del desarrollo. Obviamente, los pueblos del interior se están despoblando. Por eso, ¿desde dónde miramos? Si miramos desde la periferia, y si, como dice el padre Monseñor Gustavo, si miramos desde los últimos podemos tener más visibilidad. Le agradezco por poder compartir este espacio. Nuevamente le pido personalmente disculpas por tener que irme. Seguramente Juan y Paula pueden hablar mucho más que yo de esto, pero no veo otro camino para pensar la Argentina que no sea que los argentinos volvamos a decidir y a planificar el territorio. Me parece que el valor superior es nuestra tierra
y el derecho que cada uno tiene de vivir en ella. Estamos hablando de un terreno. Y eso no está escrito en ningún condicionante externo, ¿eh? No tiene que ver con la patria financiera, eso tiene que ver con nuestra decisión soberana del modelo de la gestión del desarrollo. No va a haber crecimiento en la Argentina posible hasta que esto no se resuelva. Y creo que sería hasta económicamente mucho más conveniente por la calidad de vida de los argentinos poner en marcha esta tarea y mucho más barato para todo el sistema, porque ganaríamos en calidad, en tranquilidad, en seguridad. Y cada uno podría construir su propio sueño a partir de tener un lugar en el cual proyectarlo. Es imposible, siendo un nómade en nuestro propio país, siendo un extranjero en nuestra propia patria, tener un horizonte posible. El horizonte es donde uno pasa el día. Les agradezco, les pido 1000 disculpas y creo que este es el tema central de la agenda de la política argentina, que lamentablemente no se discute, no se visualiza. Y tiro un último concepto, que lo creo hace mucho tiempo. No tiene sentido seguir teniendo la capital política de la Argentina acá, porque los dirigentes que gobiernan el Estado de un partido o de otro reproducen la misma lógica. Ya no es un problema de partidos políticos, es un problema de alimentación del pensamiento, ¿dónde se mira? Siempre creí, esto es un sueño nomás, que Santiago del Estero debía ser la capital de la Argentina, por la tradición latinoamericana, por la cercanía al Pacífico, por la cercanía al Mercosur, por esto de pensarnos nacional y universal. Pero lo que tenemos no nos lleva a ningún lado, nos lleva a consecuencias peores. Me parece que nos tenemos que animar a tener la locura de un sueño, y ahí está el valor del Plan de Desarrollo Humano, que pudimos decir, este es un sueño que creo que es absolutamente posible. Muchas gracias, 1000 disculpas por tenerme que ir y espero poder tener la posibilidad de charlar con más tiempo. Muchas gracias. Le vamos a pasar la palabra a Eleonora Pedot del MNCI Vía Campesina. Te quedaste sola, Elio. Me quedé sola, si alguien se quiere venir a sentar acá, no hay problema. Me quedé sola, pero con un montón de compañeros y compañeras, así que no me siento sola. A mí me resultaban muchas preguntas en la medida que iba hablando Julián Domínguez, pero creo que también mi intención, hoy cuando Nati me propone para estar acá, quizás era contar un poco cómo desde el movimiento en el cual yo pertenezco, pero en conjunto con, puedo decir, creo que el sueño de todas las organizaciones que venimos de la agricultura familiar, campesina, indígena, hemos transitado esos mismos caminos, era contar un poco esa experiencia, porque me parece que las experiencias de vida, las experiencias de nuestras organizaciones también van haciendo a la política, ¿no? Y a pensar un país distinto y a pensar un país para aquellos que nadie los piensa, para nosotros, ¿no? Donde siempre estamos excluidos de ese país. Entonces, mi idea un poco era contar que nosotros yo vengo de haber estudiado trabajo social en la Universidad en Lomas de Zamora, vengo de una familia de clase media, baja, mis viejos son laburantes y exiliados en la época del proceso de Mendoza, ¿no? Porque eran militantes, mi viejo era sindicalista del ferroviario. Y mi abuela era una tana que vivía en Mendoza y que cultivaba la tierra, hacía tomate, salsa de tomate, y todos los años, en la época del tomate, íbamos los 40 nietos a preparar salsa. Esa era mi historia, digamos, ¿no? Y de repente me encontré militando en los barrios en Santa Catalina, en Budge, en Fiorito, con los pibes que en ese momento consumían Poxirram.
la bolsita. Y nos juntábamos ahí en la esquina a charlar, a soñar, a pensar, a encontrarnos, a que se sintieran menos solos, ¿no? Desde un lugar también muy desde lo afectivo, más que desde el pensar lo político, los cambios, ¿no? Como más desde lo humano. Y el barrio, que en su momento ellos son hijos de esos barrios, los empezaba a excluir también, digamos, ¿no? Ya no solamente lo excluía la sociedad por fuera del barrio, sino que el mismo barrio ya los excluía. Eran los pibes de la esquina, los que te pedían los 2 pesos para la birra, los que te iban a chorear la garrafa, y esos pibes, en un momento, a través de una invitación que nos hace el MOCASE, Vía Campesina, en Santiago del Estero, nos invita a hacer unas pasantías a los ranchos, y ahí convocamos no solamente a los pibes con los que nosotros estábamos laburando, sino a los pibes de las villas de Capital, del conurbano bonaerense, a hacer lo que después se va a llamar el primer campamento de jóvenes en Santiago del Estero, en el 2001, en la Carpa de la Resistencia La Simona. Y esos campamentos, aparte de que convivíamos ahí, compañeros jóvenes y del campo y la ciudad, también íbamos a los ranchos, ¿no? de las familias campesinas de Santiago del Estero. Y los pibes se encontraban que de repente esa familia les daba la pieza donde dormían, les daba la comida, se sentaban a las tardes a tomar mates y a soñar con esos jóvenes. Y ahí nosotros empezamos a pensar la vuelta al campo, ¿no? Esta vuelta al campo que tenía que ver con valores más que con lo productivo. En ese momento no nos pensábamos desde la producción de alimentos, nos pensábamos en valores de solidaridad, de confianza, de que los pibes pudieran sentir que tenían futuro. Y empezamos a armar estos sueños de la vuelta al campo, y ahí nos encontramos con otra realidad, que a esas familias campesinas las estaban desalojando, que la frontera agropecuaria, el agronegocio, empezaba a avanzar sobre tierras que antes no les interesaban a nadie, que no tenían agua, que no tenían servicios, que no tenían rutas, pero que para plantar soja servían. Para plantar soja o todas estas semillas modificadas de commodities de Monsanto, Bayer y les servía. Entonces, esas tierras ahora eran necesarias para desalojar. Y entonces, ¿cómo pensamos? Una vuelta al campo si los que estaban los estamos echando. ¿Cómo pensamos que los pibes nuestros que están en los barrios y que capaz que pueden pensarse en otro lugar, en un lugar donde quieran estar y que puedan... Julián Domínguez hablaba mucho del sueño, ¿no? Los pibes sueñan todo el tiempo, o sea, nosotros somos los que les cortamos los sueños, nosotros somos los que hacemos que ese sueño no sea realidad, digamos, ¿no? La política hace que ese sueño no sea realidad, donde los intereses de los que más tienen terminan ganando sobre aquellos que la Constitución dice que hay que proteger. Eso es una contradicción permanente. Y yo creo que sí, es una responsabilidad enorme nuestra, pero es una responsabilidad enorme de toda la clase política a la que dice defender al que menos tiene. O sea, no puede quedar solamente en manos de las organizaciones sociales, porque nuestra fuerza de voluntad es enorme, pero si la política no cambia, si las reglas de juego no se cambian, o sea, quedan en experiencias testimoniales. Tenemos un montón y las vamos a seguir haciendo y vamos a seguir avanzando. Hemos avanzado y crecido un montón. Hoy yo soy parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, pero estamos dentro de lo que es la UTEP y la UTEP Agraria, y en la UTEP Agraria estamos más de 10 organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena que soñamos lo mismo, que pensamos lo mismo, pero tenemos una ley que salió en el 2014, que es la ley
27170, que es la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, campesina, indígena, que al día de hoy no está reglamentada, que no tiene presupuesto. En esa ley tenemos un artículo que habla de la prórroga del freno a los desalojos. Ese artículo nace a partir del asesinato de un compañero nuestro que fue Cristian Ferreira. Yo ahí lo conocía a Juan, peleando, ¿no?, para que nos escucharan a los campesinos de que nos habían asesinado a un compañero por el avance de la frontera agropecuaria, no era por nada, ¿no? Con fuerzas armadas, pagas por los terratenientes, y no había justicia. Y ahí no existen los tribunales, no existe la policía, o sí existen en función de esos intereses. Bueno, tenemos ese artículo. Tenemos otro artículo dentro de esa ley que habla de un banco de tierras para que tierras que son fiscales, que pertenecen, digamos, al Estado argentino, sean destinadas para repoblar, digamos, ¿no?, a la Argentina, para que compañeros y compañeras que hoy alquilan la tierra puedan tener la tierra. Y después pensaba, Perón en el 49, cuando arma la Constitución del 49, habla de la función social de la tierra. La tierra no como una cuestión de propiedad solamente, sino la tierra como una función social, como algo que tiene que ver con cómo nosotros nos desarrollamos como país, cómo nuestro pueblo se alimenta, cómo nuestro pueblo produce, no como una mercancía y una propiedad a la cual voy a hacer un negocio inmobiliario. Y la realidad es que hoy, desde el 49 al día de hoy, pasaron tantos años y todavía seguimos discutiendo exactamente lo mismo, y las organizaciones seguimos peleando y resistiendo en los territorios y no nos cambia la realidad. Entonces acá hay algo donde creemos, o por lo menos estamos convencidos, de que si no modificamos un modelo de agricultura, no modificamos un modelo de concentración de la tierra, si no tocamos intereses que hay que tocar, no podemos pensarnos en repoblar la Argentina, en tener territorios, digamos, donde la gente y nuestros compañeros y compañeras vivan, puedan comercializar, producir, tener escuelas, unidades sanitarias o salas de salud, tener calles, tener internet. Si no tocamos, o sea, podemos hacer millones de leyes, entregar 25.000 o no sé, 100.000, lo que querramos, de tablet. Ahora, si nosotros, esos compañeros los van a desalojar al día siguiente, toda esa política no sirve de nada. Gracias por la exposición. Le damos claro, la palabra a algunos compañeros, cerrando el segundo tema del día. Si alguno quiere alguna reflexión, quiere compartir alguna pregunta con Eleonora, con mucho gusto los escuchamos, los y las escuchamos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, un gusto estar aquí, escuchando estos temas que nos incumben a todos, temas importantísimos que se plantean y estamos pensando y soñando cómo resolver, ¿no es cierto? Muchas veces, hablando de sueños, los medios masivos de comunicación nos venden un sueño por los medios que no son realizables. Y realmente lo que señalaba Eleonora y también el ministro Domínguez, concuerdo plenamente, ¿no? Es posible una gestión y una planificación de un modelo de desarrollo en el país totalmente distinto al actual, y es posible la vuelta al campo para una vida digna, ¿no? Vivimos un desarraigo de muchos
compatriotas de diferentes provincias que vienen en busca de sueños a grandes urbes, y eso muchas veces no se da. Al contrario, muchos agricultores y agricultoras dejan de producir el campo pensando en encontrar una respuesta, una solución en las grandes ciudades, y acá terminan demandando alimentos, siendo que ellos sabían producir alimentos. Por lo cual es importante la ley que señalaba Eleonora. Y también quiero decir que es posible, de acuerdo a una decisión política, la gestión del territorio. Y yo les puedo contar, con mis compañeras y compañeros venimos desde Moreno. Ahí la intendenta Mariel Fernández está haciéndolo hoy, en la actualidad, ¿no? Está dialogando y está llegando a acuerdos con, inclusive, dueños de tierras que las tienen ociosas, que están permanentemente en tensión de ser tomadas, y entonces se hacen convenios con el municipio y a su vez el municipio con las organizaciones y cooperativas de agricultores, donde se están poniendo a producir. Entonces se genera alimentos y trabajo. Y acá en el periurbano, o sea, aquí cerca, a 30 minutos de la capital federal. Y de hecho, con los compañeros integramos una de las cooperativas, Cooperativa Mariano Moreno, donde ahí se están haciendo 40 invernaderos, donde se va a hacer hidroponía, donde se va a hacer producción de pollos, donde se va a hacer producción de gallinas ponedoras para huevos. Y generar alimentos, generar trabajo es posible en el poco territorio que queda, rural, pero hay una definición política de que ese territorio rural sigue siendo rural y que no pase a ser especulación, digamos, de las inmobiliarias, ¿no? Se deja libre mercado, entonces obviamente no hay un ordenamiento, no hay una restricción, todo el mundo hace lo que quiera con la tierra que tiene. Pero si hay una planificación y hay unas leyes y hay un ordenamiento, es posible, digamos, ordenar dónde se va a vivir, dónde se va a producir, dónde se va a generar trabajo. Y así, en un país tan vasto, tan rico, con tanta extensión de territorial, obviamente está concentrado a pocas manos. Y cómo es posible de que la agricultura familiar campesina indígena no tenga tanto espacio para trabajar. De hecho, también yo vengo de La Plata, también de trabajar mucho tiempo ahí, el 90% de la tierra es alquilada. Y un agricultor y una agricultora muere trabajando la tierra, pero no es dueña de su tierra. O sea, no es soberano ni soberana en la tierra. Cuando hablamos de soberanía tenemos que pensar también eso, en que tenemos que generar, desde el Estado, de los funcionarios, de las políticas públicas, el acceso a la tierra y el apoyo para un modelo de desarrollo de generación de trabajo y alimentos en otra línea, y que no dejemos todo a las grandes empresas que son las que van a definir qué vamos a comer, ¿no? Es posible generar un cambio total a partir de decisiones políticas. Bueno, decía, y para terminar, en Moreno se está haciendo eso, los parques agrarios agroecológicos. Es decir, pensar también en un modelo de producción sana, en un modelo de producción amigable con el medio ambiente, y que la tierra rural siga siendo rural, y generar estos parques agrarios. Así como hay parques industriales, hay parques agrarios que se están haciendo acá. Y ojalá ese modelo de gestión municipal del territorio se amplifique en todo el país. Muchas gracias. Mi nombre es Elsa Llanaje, yo también soy pequeña productora del Cinturón Frutícola. Bueno, ahí tengo varios compañeros que, bueno, nucleamos también, estamos dentro de la UTEP. Y nada, un poco compartir también la reflexión que hizo la compañera y también el compañero. Yo creo que ahí también está bueno esto, ¿no? Reflexionar entre todos y todas, entre todos, mejor dicho, la importancia del sector de la agricultura familiar. La labor que hacemos nosotros a diario con respecto a los alimentos y demás, pero que no es solamente una lucha que solamente compete al sector de la agricultura familiar, eso también está asociado a la ciudad misma, ¿no? A las urbes, a los barrios populares, porque todos de ahí también dependemos de la alimentación de la que nosotros también sacamos a diario. Las complicaciones son estas las que mostraron nuestros compañeros. El tema de la tenencia de la tierra es muy fuerte a medida que se van alejando también, ¿no? de las ciudades. Uno, esto también, la concentración de las villas, de los barrios populares, va también en relación a que se está
despojando también a los agricultores de alguna forma y la única posibilidad que te dan es de venirte a la ciudad como la única posibilidad de subsistencia y en algún futuro soñar en algo, ¿no? Nosotros como productores, la mayoría, nos hemos cansado de soñar porque ya cuando vemos a nuestras familias que están despojadas de los territorios donde durante años producieron y vivieron ahí, en mi caso son más de 20 años que vivo y produzco en ese territorio y tuve 3 intentos de desalojo, puedo decir que en algún momento te cansa, ¿no? Y no sabes para dónde ir. Te toca irte apretados, hacinados a estos barrios o, no sé, emigrar para otros lugares. Nosotros, con los compañeros, la mayoría de nosotros, vamos migrando también en función a eso. Y la verdad te consterna bastante más si salís a lugares, no sé, a vacacionar o lo que fuese, y ves cantidades y cantidades de tierra. Basta con hacer un Google Maps en cada provincia y te das cuenta que hectáreas y hectáreas está solamente llena de maíces y soja. No hay alimento verde nuestro. O sea, lo que consumimos nosotros en algunos lugares ni siquiera la abastece el mismo municipio o la misma provincia. Y eso que hacía hincapié también el compañero sobre el tema de la importancia de producir y abastecer al mismo municipio es también en relación a proteger esos sectores productivos, a los productores que estamos ahí. Desde la Secretaría también se ha tratado de hacer ese convenio con los municipios. Hay algunos que son medio relegados, pero que con otros han entendido un poco la línea de lo que vienen luchando también los productores y productoras en ese sentido, ¿no? Y mucho en relación también haciendo hincapié a la cuestión de género, a la cuestión de jóvenes y para el futuro mismo de nuestras generaciones. Nosotros no solamente no queremos irnos a las ciudades forjados, sino elegir o tener la posibilidad de hacerlo. Pero también tener la posibilidad de hacerlo también para quedarnos, ¿no? Con todas las posibilidades. Esto de que los jóvenes no se vayan va en relación también a que tengamos la posibilidad de tener conectividad, colectivos para poder ir y venir a las escuelas y demás. Es muy deplorable, las condiciones en las que vivimos y trabajamos dentro de esos territorios. Y, sin embargo, nosotros seguimos luchando por ese pedacito de tierra que sabemos que quizás en algún momento se nos dé y en algunos momentos quizás no se nos dé. Pero seguimos ahí como pueblos también, porque lo real también que estamos es muy diverso, es muy plurinacional, muy pluricultural, mejor dicho, en los territorios, porque muchos vienen de familias migrantes, muchos vienen de pueblos originarios y se esconden entre medio de ellos. Y cuando hay algún encuentro, ahí recién sale a flote nuestras raíces. Y eso también es importante de remarcarlo para no perder y no seguir perdiendo nuestra identidad. Así que nada, acompaño un poco a las reflexiones de los compañeros y también felicitarlos por esta iniciativa y nada, muchas gracias. Queremos agradecerte, Eleonora, por tu participación tan sentida. 2 o 3 cuestiones finales. El problema de la tierra es un problema que tenemos como argentinos desde el siglo XIX. Es muy impresionante ver cómo nos persigue, ¿no? La concentración de la tierra está desde la Revolución de Mayo. Siempre tuvieron los que ya tenían. Y los compañeros hablan hoy de concentración de la tierra. Julián decía algo así, no pretendemos sintetizar, pero solo para terminar y agradecer con Natalia. Si no hay otro ordenamiento vamos a estar eternamente enfrentados y me parece que esta es una de las cosas de mucha hondura que salieron en toda esta mañana, ¿no? Francisco dice, yo aprendo de los compañeros, pero quiero decirlo, Francisco dice que sin igualdad, sin justicia no hay paz. Y uno puede añadir que una sociedad donde hay 47% de pobres no es una sociedad medio pobre, ¿no? Julián decía algo así, somos todos pobres. Es una sociedad enteramente pobre que no tiene salida. Creo que en palabras de Julián no hay salida ni siquiera para los que no estamos en las peores situaciones. Y termino con la compañera, ¿no? Que está cansada de soñar, es fuerte eso. Y lo sumo a lo que decía Eleonora recién, ¿no? Que también es fuerte, pero me da ahí una luz de esperanza, que los pibes sueñan todo el tiempo, ¿no? Y que es la política la que tiene que hacer que esos sueños se conviertan
en realidad. Bueno, agradecemos a todos, por ahí está Juan y otros compañeros, Paula, que se han quedado desde bien temprano, de verdad, con Natalia y representando a la Universidad Latinoamericana de las Periferias. Les agradecemos a todos y a todas de corazón por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.